Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Nunca lo pude superar, aún muerta la seguía amando. La sentía cerca, pero estaba tan lejos. Su nombre era Natalie. No sé por qué le tocó a ella. Fue mi mejor amiga, mi mano derecha, mi reina, la chica más bella de todas. La conocí cuando salía de clases. No tenía amigos y pasaba los días solo. Siempre fui el más inteligente de la clase, siempre me preguntaban por ayuda, pero no eran mis amigos precisamente. Un día estaba leyendo un libro, no recuerdo cuál, y una voz me habló. Oye, veo que tú también lees el mismo libro. Me sorprendí, en especial cuando la vi. Era una chica hermosa, de cabello castaño y unos ojos verdes que hipnotizaban. Al verme sentado, sin responder, me dijo, ¿estás bien? No te vayas a enamorar de mí. Me sorprendí un poco por su respuesta, pero no me había enamorado de ella aún. Fue por las cosas que hacíamos juntos. Ella era un año mayor que yo, tenía 16. Joven y bella, llena de esperanzas. Llegamos a ser amigos al poco tiempo, pero un día como siempre, hablando, me pidió que la llevara en mi espalda. Puso sus brazos alrededor de mi cuello y le cogí las piernas. Mientras caminaba soportando su peso liviano, sentí su cabello suave como una almohada. La amé. La cargué desde la escuela hasta el parque, donde se quedó dormida. Quería decirle lo que sentía, pero no sabía cómo. Vi el atardecer hasta que ella se levantó. Alex, creo que me gustas, ¿entiendes? Le pregunté si lo decía en serio. Ella movió la cabeza de arriba a abajo. Fue cuando le dije que la amaba también, ella lloró, nos abrazamos y nos besamos. Ese bello atardecer frente a la estatua de una santa, ese 15 de noviembre lo recordaré siempre. Para el inicio del año siguiente, empezamos a besarnos en público, caminábamos de la mano y, cuando estábamos en casa de uno de los dos, dormíamos abrazados. Imaginábamos un futuro juntos. Un día, alguien trató de coquetear con ella. Lo rechazó, pero él la cogió del brazo y trató de besarla a la fuerza frente a todos sus amigos, que se reían y lo celebrarán. Antes de que pudiera mancharle los labios con su suciedad, yo corrí donde él y lo golpeé de tal forma que me suplicó. Nunca toques a mi Natalie, idiota. Si vuelves a tratar de besarla, te arranco los ojos, perdedor. Después de eso, ella me abrazó. Gracias, mi amor. Pero no vuelvas a atacar a nadie, así no me gustas. Me disculpé por mi actitud. Le dije que la amaba, que nunca dejaría que nadie le pusiese un dedo encima. Ya cumpliendo un año, pensábamos en nuestro hogar y una familia juntos. Al día siguiente era nuestro primer aniversario, aquel día cuando nos besamos por primera vez, esa estatua en el parque al atardecer. Ese mismo día concluí el libro que leíamos los dos. Ella estaba en el capítulo final. Como no venía, decidí ir a buscarla a su casa. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Entré, pero vi a su hermano frente a mí. Le pregunté por ella. No, no la he visto. Recién llegué de la práctica, ¿iban a verse o algo? Su respuesta solo me sorprendió. Subimos a su cuarto a buscarla. Encontramos la puerta cerrada y, al entrar, el mundo se desplomó sobre mí. Natalie, Natalie, ¿qué te pasó? ¿Quién? ¿Quién te atacó? No mueras, hermanita, rugió su hermano. Ella me miró y vi su sonrisa. No recuerdo nada más después de eso, solo que en el hospital ella me pedía que me quedara. Me decía las más bellas cosas. Le conté el final del libro que leíamos y me sonrió, dándome el apestoso nombre de su victimario, luego me besó y murió. La policía encontró al responsable y lo arrestaron. Una chica de la escuela. La conocía, era hija de una amiga de mis padres. Supuestamente, todo era por mí. Lo había hecho porque pensaba que ella jugaba con mis emociones. Dijo que había ido a su casa a enfrentarla, pero ella había enarbolado un cuchillo, amenazándola con que la mataría si no la dejaba en paz. Quise develar la verdad, pero por ser menor de edad no me dejaron. Mis padres me prohibieron ir al tribunal. Solo jugaba contigo, mira las cosas que dices ahora. Tu amiga quiso defenderte y esa loca la atacó. Eso no era cierto, no era justo. La declararon inocente, todo porque sus padres contrataron un abogado con su sucio dinero. Pasé los días triste. Para colmo, mis padres hicieron una fiesta en mi propia casa para celebrar que ella estaba libre. En la escuela, la gente actuaba como si nada hubiera pasado. Me daban náuseas, pero lo peor era que querían que yo saliera con esa asesina. Nadie pensaba en Natalie.
Pasé el resto de la escuela solo, alejado, agresivo con todos, incluso con mi familia. Ya casi no comía ni me bañaba. De no ser por su recuerdo me hubiera quitado la vida, pero vivía por gusto, hasta que llegué a una conclusión. Todos lo habían planeado. Ella, mis padres, sus padres, el juez, la policía misma. Era quizá exagerado, pero ellos merecían pagarlo. Así que una noche amarré a mis padres en el sótano y los dejé encerrados mientras quemaba la casa. Después de eso, enterré una bomba en la comisaría, y todos los oficiales y personas dentro fueron aplastados por los escombros. Torturé al juez, a su esposa, a sus hijos. Los padres de ella fueron más fáciles. Lo hice de noche, cuando estaba muy oscuro y regresaban de un viaje de trabajo. Era su turno ahora. Fui con una pistola el último día de clases y entré en el salón. Pasé al frente de la clase desde donde la apunté con el arma. Esto es por ti, Natalie. Alguien se interpuso y la bala le dio en el pecho. Trataron de quitarme el arma y ayudarla a huir. La furia de mi arrebato fue tal que saqué un cuchillo y empecé a matarlos a todos. Estudiantes, maestros, niños. Pero cuando la encontré, la agarré del cuello y la empecé a asfixiar hasta que decidí mejor golpearla hasta oír que confesara. La golpeaba con fuerza para que lo dijera. No, por favor, no, Alex. Soy tu amiga. Lo siento, yo pensaba que ella te hacía daño, ya no más, lo lamento. En ese instante, la maté de un balazo. Pensé que lo había logrado. Había vengado a mi amada, pero no me sentía bien. ¿Por qué? Quizás porque siempre estuve solo hasta que la conocí, o quizás no me gustaba mi vida antes de conocerla o que cambié mi propia forma de ver el mundo por ella, quizás mis recuerdos por ella, quizás hasta mi forma de ver la realidad completa, pero de ser así no sabría decir quién soy. Ahora quisiera saberlo, pero ya no hay tiempo para eso. Hoy es 15 de noviembre, y mientras el veneno hace efecto y la sangre en mi cuerpo se seca, oigo las sirenas y veo el amanecer en el mismo lugar donde Natalie se hizo mi novia. De repente, veo una gran luz y oigo su voz. Alex, ¿has venido a verme? Aquí estoy muy sola. Siento mis fuerzas morir, el veneno funciona. Entonces, digo mis últimas palabras. Juntos por siempre. El viejo faro de Punta Negra se alzaba solitario contra el cielo nocturno, su haz de luz barriendo la costa rocosa como un ojo insomne. Yo era el nuevo farero, reemplazando al anciano Silas, quien se había marchado dejando tras de sí solo un silencio denso y un diario polvoriento. La primera noche fue tranquila, monótona. El rugido constante del océano y el zumbido del generador eran mis únicos compañeros. Sin embargo, al caer la tercera noche, comencé a notar algo peculiar. Un sonido sutil, casi inaudible, que se mezclaba con el viento y las olas. Era un tintineo metálico, como el choque de agujas diminutas. Al principio, lo descarté como producto de la fatiga o el eco del viento golpeando la estructura metálica del faro. Pero el sonido se hizo más persistente, más definido. Parecía provenir de las paredes mismas, un murmullo constante de diminutos impactos. Curioso y ligeramente inquieto, comencé a inspeccionar el faro durante mis rondas nocturnas. Las paredes de piedra eran sólidas, sin grietas evidentes. La vieja maquinaria del faro, aunque ruidosa, no producía ese tintineo peculiar. Fue en la quinta noche cuando encontré algo. En una grieta casi imperceptible de una de las paredes de la sala de control, brillaba tenuemente un objeto metálico. Con cuidado, lo extraje. Era una aguja, fina y alargada, hecha de un metal desconocido que no parecía oxidarse a pesar de la humedad salina. A partir de ese momento, las agujas comenzaron a aparecer por todas partes. En las juntas de los ladrillos, incrustadas en la madera de los escalones, incluso flotando brevemente en el aire antes de caer con un ligero clink sobre el suelo. El tintineo se intensificó, convirtiéndose en una sinfonía silenciosa de diminutos golpes metálicos que llenaba cada rincón del faro. Leí el diario de Silas con renovada atención, buscando alguna mención de estos extraños objetos. Sus primeras entradas eran rutinarias, describiendo el clima y el funcionamiento del faro. Pero a medida que avanzaba el tiempo, sus palabras se volvían más erráticas, plagadas de quejas sobre un insoportable cosquilleo y la sensación de pequeñas punzadas constantes.
La última entrada era escalofriante. Las paredes respiran agujas. Siento cómo se clavan, una a una, en mi piel. La sinfonía ha comenzado y no puedo detenerla. Me están tejiendo algo. El terror me invadió. Miré mis manos, mis brazos, sintiendo un picor leve en la piel. ¿Podría ser sugestión? ¿O acaso las agujas estaban realmente comenzando a afectarme? Las noches siguientes fueron un infierno de paranoia. El tintineo era omnipresente, volviéndose más fuerte, más rítmico. A veces, juraba sentir un pinchazo fugaz, una punzada diminuta que desaparecía tan rápido como llegaba. Una noche, mientras revisaba la lente del faro, vi mi reflejo. Y por un instante, creí ver algo más. Diminutas protuberancias metálicas, casi invisibles a simple vista, asomando bajo la superficie de mi piel, especialmente alrededor de mis ojos y mis dedos. El miedo se convirtió en certeza. Las agujas no solo estaban en el faro, estaban entrando en mí. Intenté escapar, bajar los cientos de escalones hasta la costa. Pero mis piernas se sentían pesadas, entumecidas. Cada movimiento era un esfuerzo. El tintineo en mis oídos era ensordecedor, como si miles de agujas estuvieran danzando dentro de mi cráneo. Llegué a la puerta principal, intentando girar la manija. Mis dedos no respondían, rígidos, cubiertos de una textura extraña y sutilmente metálica. Miré mis manos a la luz de la luna. Las diminutas protuberancias eran más evidentes ahora, brillando débilmente. La sinfonía de las agujas se intensificó. Sentí un cosquilleo frenético recorriendo mi cuerpo, como si miles de insectos metálicos estuvieran excavando bajo mi piel. Caí al suelo, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. La luz del faro giraba sobre mí, iluminando mi rostro de terror. Vi mi reflejo en el cristal de la puerta. Mis ojos estaban inyectados en sangre, y de mis párpados parecían brotar finísimas agujas. La última cosa que escuché, antes de que la oscuridad me envolviera por completo, no fue el rugido del mar ni el zumbido del generador. Fue el tintineo incesante, la sinfonía silenciosa de las agujas, ahora resonando dentro de mí, tejiendo su obra macabra. Al amanecer, el faro de Punta Negra continuó proyectando su luz sobre la costa. Un nuevo día comenzaba. Pero en el interior, el silencio era absoluto. Y si uno se acercaba lo suficiente, quizás podría escuchar un tintineo muy leve, proveniente de las paredes, del suelo, y de la figura inmóvil tendida junto a la puerta. Una figura cuyo contorno parecía extrañamente puntiagudo. Hace 2 años mi primo Alex se suicidó. ¿Cómo lo sé? Sus padres lo encontraron colgado de una viga del ático con los brazos cortados y el cuello totalmente fracturado. Parecía como si se hubiera torturado antes de suspirar por última vez. Al principio, me rehusé a aceptar lo que había pasado, ya que todo ese evento se asemejaba a una historia de terror, una que me atormentaría durante mucho tiempo, pero que poco a poco se iría perdiendo entre mis más profundos recuerdos. Lo único que sé, es que me negué 1000 veces a aceptar que nunca lo volvería a ver, pero poco a poco lo comencé a olvidar, hasta el punto de solo recordar su primer nombre. Una noche, mis padres salieron de viaje y tan solo se despidieron de mí diciéndome que volverían hasta el día siguiente. Eso no me preocupó en lo absoluto ya que estaba acostumbrada a sus imprevistas salidas sin siquiera avisarme, pero en esta ocasión fue un poco diferente, ya que por alguna razón yo sentí temor de quedarme sola en casa. Sentía en el fondo que algo no estaba bien, pero decidí ignorar dicho sentimiento, ya que si continuaba pensando en ello seguramente no podría dormir tranquila. Eran las 11 p.m. cuando un ruido en la cocina llamó mi atención. Al principio creí que se trataba de la mascota de mi hermano menor, pero descarté esa idea cuando recordé que él se lo había llevado esa noche para hacerle una broma inofensiva a la hermana mayor de su mejor amigo. Me levanté de mi cama y comencé a caminar a paso lento con el corazón perforándome el pecho. Mis sentidos se agudizaron y 1000 situaciones diferentes cruzaron por mi cabeza. ¿Sería un ladrón? ¿Sería mi hermano tratando de hacerme una broma también? Simplemente no podía pensar con claridad. Mis manos temblorosas y frías como un témpano de hielo se aferraron al pasamano de las escaleras. Mis pies descalzos se adherían a la madera del suelo, provocando que un crujido un poco sonoro me paralizara por completo. ¿Acaso me habrá escuchado?
Estaba a punto de retornar a mi habitación para coger mi celular y llamar a mis padres cuando una respiración cerca de mi cuello me lo impidió. Sentí como los vellos de mi piel se erizaron, traté de girarme y enfrentar cara a cara a la persona que trataba de asustarme, pero su voz ronca me detuvo. «Juraste jamás olvidarme, pequeña». Ya había escuchado esa voz antes y creí jamás volverlo a hacer. Mis piernas no respondían y las lágrimas en mis ojos me imposibilitaban pronunciar palabra alguna. ¿Cómo era posible que él estuviera aquí? Cerré mis ojos y aún en contra del miedo que invadía mi cuerpo, corrí escaleras abajo en dirección a la cocina. Necesitaba tener algo conmigo para defenderme. Escuché su risa estrepitosa y sus pasos en los escalones. Tomé un cuchillo y lo coloqué frente a mí. Mis piernas parecían gelatina y mis manos sudaban debido a la ansiedad que poco a poco comenzaba a atormentarme. Un silbido, 2 silbidos, 3 silbidos. Era lo único que podía escuchar en medio de la oscuridad. Traté de prender la luz, pero al parecer el bombillo se había fundido. Caminé como alma que lleva el diablo a la sala de estar y traté nuevamente de iluminar un poco el lugar, pero desgraciadamente obtuve el mismo resultado. Sujeté mi cabello con fuerza y maldije en voz baja mientras trataba inútilmente de buscar la llave de la puerta principal. «Juraste jamás olvidarme», pronunció con ira aquel ser que otra vez me torturaba con su recuerdo. Volteé mi rostro hacia él y un grito ahogado en mi garganta fue lo único que pude emitir antes de que él aprisionara mi cuello con sus manos y estrellara mi cuerpo contra la pared, elevando mis pies del suelo y cortando mi respiración. Las lágrimas surcaron mis desvaídas mejillas de nuevo. ¿Por qué?, susurré mientras una enorme sonrisa se formaba en su putrefacto rostro. Apretó aún más fuerte mi cuello y acercó su boca a mi oído izquierdo, causando que su fétido aliento chocara contra mi rostro, desencadenando en mi estómago varias arcadas. «Rompiste tu promesa», murmuró mientras comenzaba a reír como un loco otra vez. Se alejó un poco de mí y pude apreciar mejor su rostro. Sus ojos eran blancos como la nieve, aquel caoba que siempre los había distinguido había desaparecido por completo. Su rostro estaba podrido y su mejilla derecha cortada casi a la mitad. Su cuello estaba marcado por una soga, sus brazos estaban abiertos con sangre aún recorriendo su blanquecina y asquerosa piel, y sus ropas no eran más que andrajos rotos y viejos. Sentí como el cuchillo que portaba en mi mano caía con un golpe seco al suelo, llamando la atención inmediata de mi primo Alex. La sonrisa que se formó en su rostro me hizo temblar. «Vamos a jugar, prima». Supliqué que me dejara en paz, pero sus retorcidos ojos me expresaban todo el dolor que había dentro de ellos. Soltó mi cuello y sujetó mis 2 brazos para luego elevarlos sobre mi cabeza. Cerré los ojos para no ver la expresión de satisfacción que había en su demacrado rostro, pero los abrí de inmediato cuando sentí como la hoja del cuchillo rozaba mi piel. Traté de gritar cuando cortó parte de mi mejilla izquierda con él. Pero por alguna razón desconocida no pude hacerlo. Cada cortada en mi cuerpo era un martirio, sentía como la sangre escurría hasta tocar el suelo y como la ropa poco a poco comenzaba a adherirse a mi piel. Mis ojos buscaron su mirada aún sabiendo que no la lograría encontrar, su risa perdida en el suplicio de mi tortura provocaba que más lágrimas descendieran por mi rostro, comprendiendo en el fondo que eso no le importaba en lo absoluto. No sé cuántas cortadas hizo en mi cuerpo, pero cuando colocó el filo del cuchillo sobre mis brazos, sabía que mi fin había llegado. «Siempre estaré a tu lado», fueron las últimas palabras que pronunció antes de dejarme sumergida en la oscuridad, una de la cual jamás podría escapar. Abrí mis ojos de golpe, provocando que me cegara gracias a la intensa luz que iluminaba mi rostro. Cuando logré que mi vista se acostumbrara, me sorprendí cuando pude reconocer el lugar en el que me encontraba. ¿Cómo había logrado llegar al hospital? Traté de levantarme pero algo me detuvo, sentí una enorme presión sobre mis brazos, piernas y abdomen. Forcé una y otra vez mi cuerpo para levantarme pero no pude hacerlo. La desesperación era perceptible en mi rostro y más, aún cuando observé a un hombre cerca de mí. Le grité que se alejara de mí, llamé a mis padres una y otra vez hasta sentir como mi garganta se desgarraba. Una máquina a mi lado comenzó a producir un ruido estrepitoso que perforaba mis oídos. 3 mujeres y otro hombre aparecieron en mi campo de visión, sujetando con fuerza mis brazos y piernas que había logrado liberar gracias a todos los violentos movimientos que mi cuerpo hacía en contra de mi voluntad. Grité una y otra vez hasta escuchar su risa. Un silbido, 2 silbidos, 3 silbidos.
Mi vista se dirigió hasta la esquina de la habitación, justo en donde se encontraba Alex, mirándome con burla mientras se carcajeaba fuertemente, causando que mi corazón golpeara con fuerza mi pecho. ¿Juraste jamás olvidarme, pequeña? Cómo extrañaba aquella vieja casa. Por lo menos en ella tenía una habitación para mí solo y ahora debía resignarme a los movimientos de la litera de arriba, causados por los rituales onanistas, de mi hermano mayor. Nuestro camarote era de color escarlata, y tenía mucho óxido en las extremidades. Algunas noches, los tubos rechinaban escabrosamente y el sonido espeluznante me mantenía despierto durante horas. Debo admitirlo, siempre he sido un cobarde. Una vez intenté delatarlo con mi mamá, ya que su autoplacer no me dejaba dormir en paz. Pero me dijo que si lo hacía, me iba a arrancar la cabeza con sus manos. Le tenía mucho miedo, en serio. Pues Renato era muy diferente a mí. Él solía hablar de féminas figuras monumentales, a las cuales les enseñaría el placer de amar. También era muy violento, muy a menudo arremetía contra mi padre, y el lado infaltable de su actitud, era su gran mitomanía. Muchas veces me culpó de sus actos. Como aquella vez, en que mamá encontró una revista para adultos en nuestra habitación, y le indicó que dicha vulgaridad era mía. Mi madre le creyó, gracias a sus altas calificaciones. Y gracias a él, ese día recibí sermones innecesarios, y cierta cantidad de azotes en la espalda. Una tarde después de 6 meses de convivencia fraternal, Renato no llegó a casa después de la escuela. Mamá me preguntaba si lo había visto, y luego me recriminó por no regresarme junto con él. Yo con sagacidad le respondí, que él era suficientemente mayor, como para regresarse solo. Pero en fin, el infeliz desgraciado aún no aparecía. Mis padres estaban completamente desesperados y al borde del llanto. Fue como las 9 de la noche, cuando el teléfono sonó. Mamá daba gracias al cielo anticipadamente y suplicaba que no haya ocurrido tragedia alguna. Tal vez pensaba al igual que yo, que el insensato de Renato, se había pegado una borrachera de desmadre. Pero de pronto, después de 1 minuto y medio, el auricular cayó de sus manos. Luego, pasmada y con los ojos vidriosos, nos miró para decirnos: Renato está muerto. A mi hermano lo hallaron en un descampado con un agujero en la cabeza. Al parecer habían intentado robarle el celular, y como este no se dejó, le dispararon. Fíjense que al parecer la vida de un hombre vale menos que un estúpido artefacto. El velorio fue muy perturbador. No pude ni acercarme al féretro a ver mi difunto hermano. Y eso fue lo que molestó a mi madre, que entre llanto decía: Felipe, despídete de tu hermano, no seas faltoso. Las noches siguientes eran tristes. Yo seguía durmiendo en la litera de abajo por respeto. Y en la de arriba, algunos sueños no cumplidos de Renato, quedaron grabados en la almohada. Algunas veces creía que él estaba ahí, dormido, pensando qué hará cuando aparezca el sol, practicando sus rituales onanistas, pero nada. Bastaba mirar sobre el colchón, para ver que estaba vacío. Fue una noche, cumplido 1 mes la muerte de Renato, en un que brusco movimiento me despertó. Mis ojos se agrandaron, y pensé estar loco. Es imposible que la litera de arriba se haya movido, si nadie dormía ahí. Así que volví a cerrar los ojos. No pasó ni 5 minutos, para que otro remesón me inquietara. Abracé muy fuerte la almohada, y recé 4 Aves Marías. Estaba muy asustado. Cuando de pronto, una cabeza calva, de tez grisácea y gigantescos ojos amarillos, se asomaron desde arriba. Asomado de cabeza, mirándome fijamente, desde mis pies. Sus globos oculares eran realmente luminosos, como los ojos de las lechuzas. Era el ser más espantoso que he visto en mi existencia. No podía hablar, estaba petrificado, y a punto de gritar auxilio. De pronto, esos feos ojos amarillos, pestañearon. Y la respiración de aquella criatura, que miraba desde la litera de arriba, era cada vez más fuerte, muy fuerte, aterradoramente fuerte. Cerré los ojos con fuerza, pero seguía oyendo esa respiración espantosa. Lloré de miedo, en serio, y traté de pensar que era una pesadilla. Abrí nuevamente los ojos, y esa cara inversa, seguía viéndome desde su posición. Sé que me desmayé del miedo, y cuando recobré la memoria, ya mi madre tocaba la puerta para despertarme.
Me levanté con mucho temor, creyendo que ese ser demoníaco seguía arriba, esperando asesinarme. Golpeé la cama con mis pies, esperando escuchar alguna queja, pero nada. Me levanté y examiné toda la litera, y no había rastro de absolutamente nada. Ninguna evidencia de alguna criatura de ultratumba. Obviamente llegué a la conclusión de que el motivo de tal atroz alucinación fue producto de la pena. Esa misma noche, cuando pensé que todo había acabado, los movimientos volvieron a atacarme. No quise abrir los ojos, pero oía esa escandalosa respiración. Entreabrí los ojos y nuevamente ese esperpento estaba ahí, aterrándome con su mirada, devorándome el alma. Por más que haya rezado, Dios no apareció. Por más que llore, no se largó. Por más que grité, nadie me oyó. No habla, no dice nada, solo respira aterradoramente, y me mira desde la litera de arriba. Como si estuviese destinado a mirarme por el resto de mi vida. A pesar de todo, ya me estoy acostumbrando a su presencia. Aunque cada día amanezco muy flaco y deprimido. No me atrevo a contarles a mis padres sobre esa criatura. Pues me tomarían como un loco, y la verdad, prefiero morir recostado en la litera, que en una sucia cama de un manicomio.